Bienvenidos amigos de A2. Quisiéramos ayudarlos a poder encontrar detrás de diversas situaciones de la vida cotidiana instancias para aprender y crecer. Y hablando de crecer, León, por fin estamos en el programa. ¿Alguna vez te imaginaste que íbamos a hacer juntos un programa de televisión? Bueno, la verdad que solamente en las últimas semanas, ¿no? Cuando apareció esto, porque pasar de la prensa escrita a la radio siempre va abriendo de alguna manera una expectativa de hacer también televisión. Pero pensando un poco en mi historia más juvenil, diría yo que jamás me hubiera imaginado estar en un set de televisión haciendo trabajo de comunicación o periodismo, o en este caso invitando al público para que conversemos juntos sobre asuntos, cosas de la vida, ¿no? Y hagamos algo de A2, que no es común. Y en este caso, un psicólogo, un ingeniero originalmente educador y ahora haciendo o tratando de comunicar, de compartir con la gente. Yo recuerdo que en el colegio se nos ocurrió en quinto de primaria con un amigo hacer una pequeña revista, El Lucero. No salió como muchos otros proyectos que tanto tú como yo hemos emprendido, quizá no han podido salir completamente. ¿Tú dirías que hubo algo en tu historia cuando eras niño, cuando estabas en el colegio, que te permite decir, caramba, hay una continuidad entre eso que hice en ese momento y lo que estoy haciendo ahora, a pesar de que en el medio hayan habido cosas que aparentemente no tienen que ver con eso? Bueno, sí, yo pertenezco a una promoción que era tan común como otras, en la que lo más prestigiado era la ingeniería, la medicina, para las mujeres quizás la psicología, secretariado, y pensar en una cosa distinta, una cosa bastante inusual, quizás derecho. Y más bien mi preferencia personal era la de enseñar. Yo recuerdo que enseñaba a mis compañeros de cuarto y quinto de secundaria matemáticas antes de los exámenes. Me gustaba, me iba bien, pero nunca me imaginé que eso se iba a convertir en un elemento de mi quehacer, de mi profesión, porque pensé que las matemáticas me tenían que conducir a la ingeniería. Tan es así que mi primer título es de ingeniero. Más bien sería interesante ver cuál era tu ubicación dentro de esta escala, porque estudiar psicología también era ya lo un has poco indicado, raro, ¿no? lo has indicado como una suerte de elección femenina en ese momento. Bueno, sigue siendo definitivamente una carrera donde hay más mujeres que hombres, definitivamente. Pero hay algo interesante, cuando yo estudié en el colegio se dividía en ciencias y letras, y a pesar de que me iba a presentar a una opción que está dentro de las humanidades, yo estudié en ciencias, como si me fuera a preparar, digamos, para una carrera como la ingeniería. En realidad lo que quise es estudiar Derecho y Filosofía, pero por una serie de avatares y quien en ese momento fue mi tutor y que es tu actual suegro, el profesor Quejati, tuvo una gran influencia sobre mí. Y justamente terminé optando por psicología y educación. Finalmente terminé estudiando psicología y ejerciendo, pero creo que justamente en esta transición entre el colegio y la universidad parecen jugarse tantas cosas, tantas presiones, tantas expectativas. No solamente eso, sino también una serie de indecisiones. Yo recuerdo que al cabo de 2 años de estudio de ingeniería yo quería pasarme a filosofía. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque fui a conversar con mi papá y él me dijo, mira, ya empezaste con ingeniería, termina, y después que termines haz lo que quieras. Es decir, había una especie de compromiso de la familia con respecto a lo que uno escogió en primera instancia y que uno tendría que continuar de alguna manera hasta terminar, bajo la presunción de que al terminar uno encontraría un trabajo en esa actividad, uno se realizaría profesionalmente y prácticamente uno se iría a la tumba con la profesión. Y sin embargo la vida nos enseña de que esto no es tan lineal, es decir, uno puede empezar con una cosa, ir explorando, ir cambiando, ir optando por distintas cosas. Muchas veces el mercado de trabajo te obliga también a recolocarte y después resulta que lo que uno pensó en la época escolar no tiene nada que ver con lo que uno termina haciendo en la vida. Creo que es importante en ese sentido reconocer que nuestros padres han actuado con muy buena voluntad, con intuición, nosotros también como estudiantes, pero quizás si hubieran tenido un poco más de orientación, un poco más de consejo,
un poco de más de claridad con respecto a qué cosa es esto de la vida escolar, el tránsito a la vida universitaria, las indecisiones que se presentan en la vida, quizás nos hubieran orientado de una manera un poco distinta. Quién sabe, esta es una oportunidad, este programa, para compartir, ayudar a los padres y jóvenes que nos ven, para que piensen junto con nosotros estas cosas, aprovechen el testimonio de algunos jóvenes que están pasando por experiencias similares y saquen sus conclusiones quizás con un poco más de criterio del que tuvimos en nuestros tiempos. Y justamente, León, te referiste a esta linealidad que debería existir en nuestras elecciones, en nuestras transiciones. Creo que el movimiento es mucho más una suerte de espiral con puntos de quiebre, con avances, con retrocesos, con pausas. En realidad un maratón mucho más que una carrera de 100 metros planos. Y lo que vamos a tratar de hacer de a dos es justamente preguntarnos, ¿y después del colegio qué? En el bloque anterior decíamos que la ingeniería es una de esas carreras tan prestigiadas a las que uno se siente llamado a estudiar, porque a la hora de elegir prematuramente una profesión resulta muy tentador estudiar ingeniería. Y después, con el paso del tiempo, algunos siguen la ingeniería y otros cambian de actividad. Y justamente para conversar sobre este tema hemos invitado a un ingeniero, y probablemente sorprenda a muchos que le diga ingeniero al músico Rully Rendo. Bienvenido, Rully. ¿Qué tal siendo?